Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este rincón artístico con el taller El Colibrí. Qué bueno que nos acompañen, estoy contenta porque hoy vamos a ver un ejercicio en dos partes. Vamos a aprender cómo dibujar paisajes en perspectiva y con profundidad. Vamos a tener al inicio una pequeña explicación para que tengan una idea de cómo funciona esto que les menciono y posteriormente haremos un ejercicio práctico para que lo puedan entender de la mejor manera posible. Saben siempre que ahí en los comentarios nos pueden hacer preguntas si tienen dudas, si tienen comentarios y los voy a estar revisando pues a lo largo de la sesión. También les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Básicamente vamos a necesitar lápices, digamos, de dibujo regulares, los que tenemos en casa. Yo en este caso voy a usar marcadores de estos porque de esa manera voy a lograr que se vea un poquito mejor a través de la cámara. Ya saben que a veces el lápiz se puede ver como demasiado clarito el color, entonces para que puedan notar bien el ejercicio. También vamos a necesitar colores, que pueden ser colores pastel, gises o colores de madera. Ahorita la textura como tal no va a ser tan importante, sí la vamos a ir viendo poquito a poco. Lo principal es que podamos tener varios colores, mínimo amarillo, azul y rojo, que son los primarios, ¿verdad? Con esos vamos a trabajar el día de hoy para precisamente generar como esa profundidad en nuestros dibujos, ¿de acuerdo? En cualquier tipo de paisaje o incluso en caricaturas o paisajes más realistas. Entonces todo eso lo vamos a ir practicando el día de hoy. Permítame, voy a dar la vuelta a mi cámara para que puedan ver el ejercicio. Ok, voy a colocarla. Listo, me avisan ahí si lo ven bien y vamos a comenzar. Vamos a ver, ahí veo ya que Conchis nos está saludando, qué bueno. Bienvenida y bienvenidos a los que se siguen uniendo a la sesión. Voy a tratar de centrarlo un poquito para que lo puedan ver mejor. Creo que ahí está bien, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a trabajar va a ser un poquito de profundidad, es decir, para entender más o menos lo que a veces les he mencionado de punto de fuga, de perspectiva, incluso un poquito de los volúmenes, que es algo que usualmente nos puede confundir un poco, porque si bien es algo que, digamos, vemos todos los días, pero no es fácil como representarlo en la hoja, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde figuras básicas, como lo va a hacer un cubo, y después ya nos pasaremos como a otros elementos. Entonces, voy a empezar por aquí a trazar un pequeño cubo. Primero un cuadradito, ¿sí? Esta va a ser como el inicio, nuestra base para después como ir juntando todas las piecitas que tenemos de este lado. Entonces, empiezo con un cuadrado, ¿de acuerdo? Y de este cuadrado yo voy a imaginar que pongo un punto. Esto de hecho ya lo he explicado en sesiones anteriores, pero creo que va a ser necesario que lo recordemos para poder hacer el ejercicio más adelante. Tengo este punto de aquí y a partir de este punto yo voy a trazar, voy a ponerlo con otro color para que lo noten, voy a trazar líneas imaginarias, ahorita se las voy a hacer así punteadas para que sepan a lo que me refiero. Vamos a hacer líneas, ¿de acuerdo? Uniendo cada una de las esquinas hacia el punto que dibujé. Puede ser más cerca, más lejos, más abajo, más arriba, donde ustedes quieran. El chiste es poder unir estas esquinitas de aquí del cuadro, unirlos a este puntito de aquí. ¿Por qué? Este se le conoce como punto de fuga, ¿de acuerdo? Ya sé que parece un poquito técnico al inicio, pero no se preocupen que va a quedar bastante interesante el resultado. Entonces, este punto de fuga me va a determinar la profundidad. Si recuerdan en una de las sesiones anteriores cuando vimos algo de caricatura, pues hacíamos edificios con esta profundidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de la misma línea que yo tengo aquí
paralela la voy a unir a las líneas de acá, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, si toman una regla y miden, este espacio es más cortito que este espacio. ¿Sí lo vemos? ¿Por qué? Porque está en profundidad. ¿Qué quiere decir? Mientras más lejos está mi objeto, más pequeño se va a ver. Mientras más cercano es más grande, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer en vertical. Si yo tengo esta de aquí, voy a hacerla paralela hasta llegar solo hasta donde tope la línea, a 90 grados. No tienen que agarrar la graduación para exactamente ponerlo, sino pues como es dibujo a mano alzada, lo podemos hacer únicamente con la vista. Y pasa lo mismo que les digo. Aquí tengo más cortito y acá tengo más grande, pero digamos que va a tener la misma dimensión, ¿no? Nada más que es como generar una ilusión, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos con las otras esquinas. Voy a ir trazando otro cuadrado y este cuadradito es más pequeño que este, pero al conectarlo ya tengo como mi caja de vidrio, mi caja de cristal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo profundidad, ¿sí? A partir del punto de fuga, ¿de acuerdo? No solo funciona para los cubos, puede funcionar para todo tipo de figuras. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, vamos a hacer un círculo, vamos a poner aquí así, lo más derechito que sea posible, lo más redondito, y también vuelvo a poner mi punto de fuga, ¿de acuerdo? Y tengo que, ahorita no tengo como las esquinitas, si se dan cuenta, cada esquinita va a su lado. Entonces, lo que se hace aquí, pueden o bien imaginariamente trazar como una línea en vertical o en horizontal para más o menos encontrar como los ejes. Los ejes son estas líneas guía que me marcan el centro y a lo mejor estos 4 puntos que puede ser como los puntos cardinales en una brújula, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? Y a partir de esos puntos digo, ok, bueno, yo puedo tomar por aquí y de este, como esta parte me está tapando, bueno, a lo mejor la puedo hacer un poquito más arriba, ¿verdad? Por aquí, más o menos. En el caso de los cilindros puede variar ligeramente, ¿verdad? No es como que tomes exactamente las esquinitas, sino que de vez en cuando lo podemos como acomodar de acuerdo a la inclinación que querramos. Y lo mismo, tomo una curva, si se dan cuenta la curva que hice aquí, esta curva va a venir igual que esta, nada más que es más cortita. ¿Por qué? Porque el ángulo es menor, ¿de acuerdo? O sea, es el mismo ángulo, nada más que está más cerca del punto. Y cuando más me acerco al puntito de aquí, más pequeñito es, ¿de acuerdo? Eso significa que estoy más lejos, ¿de acuerdo? Esto es más cerca y esto es más lejos. ¿Qué pasa si yo les enseño mi marcador así? Esta parte de aquí, si lo viéramos en vivo y en directo, que en este caso pues estamos viéndolo a través de la pantalla, si yo les pongo el marcador así, esta parte va a verse un poco más grande que esta parte de aquí atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más cerca, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa cuando vemos paisajes. Los árboles se van viendo. Vamos a hacer otro ejemplo por aquí. Ok. Los árboles, si yo tengo un punto, tengo la calle, ¿de acuerdo? Y yo voy trazando estas líneas guía. Sí, vamos a ponerlo con otro color para que lo identifiquen. Yo voy a trazar aquí estas líneas nada más como en diagonal. ¿Qué quiere decir? Que mientras más lejos esté el árbol, más pequeñito va a ser. Entonces yo coloco un arbolito máximo hasta aquí. Esta va a ser mi altura máxima, ¿de acuerdo? Altura máxima, ¿de acuerdo? Y yo aquí voy a empezar a trazar a una cierta distancia el tronquito más grande, las hojitas, la copa del árbol también empieza como a agrandarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a tener aquí esta variación de tamaños, ¿de acuerdo? Como les digo, esto nada más es técnica para que entendamos lo que voy a hacer en el ejercicio que viene a continuación. Ahí si quieren ir tomando nota y escribirlo, perfecto. Y si no, nada más presten atención para que después lo puedan aplicar a un ejercicio de pues algún paisaje o alguna obra artística que ustedes quieran representar. ¿Qué pasa del otro lado? Bueno, digamos que no tengo árboles, tengo casas. Ok. Si ven como esta línea es similar a esta,
¿Mm? Esta línea de aquí va a ser como la continuación de una casa. Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a hacer un cuadrado, vamos a hacer un cuadradito aquí, así, ok. Yo tengo aquí mi cuadradito que va a ser como la parte lateral de la casa, incluso le puedo poner como su techito, el clásico techito triangular, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo poner nada más una casita así, ¿verdad? Si yo quiero hacer perspectiva a modo de boceto, pues yo tengo que procurar seguir estas líneas guía, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible. Siempre todo va apuntando hacia aquí, incluso esta va a ser como que el horizonte, ¿no? Imaginémonos que vamos por la carretera cuando termine la cuarentena y podamos salir de casa, ¿verdad? Imaginemos que vamos de viaje por la carretera a visitar a, no sé, a nuestra mejor amiga. Y vamos viajando y podemos observar de un lado, pues, no sé, los rollos de paja que se ven siempre en el campo. Podemos ver los arbolitos como aumentando conforme avanzamos. Y de este lado vemos una cabañita, ¿no? Entonces yo voy a hacer aquí mi cabañita. Si se dan cuenta como el techito, esta diagonal, la extendí, ¿de acuerdo? Es como que lanzo una línea para aquí y lanzo otra línea para acá, ¿de acuerdo? No voy a completar el cubo de esta manera, ¿verdad? Porque no es una cajita de cristal, en este caso va a ser una casita. Entonces trato de orientarme más o menos por aquí y ya tengo mi casa inclinada con profundidad hacia esta parte. Incluso digamos que estamos por carretera en la madrugada. Entonces a quien les ha tocado ir por carretera en la madrugada podrán ver que los amaneceres son una cosa espectacular. Entonces vamos a poner ahí el sol al fondo, ¿sí? Entonces espero estarme explicando con este ejemplo. También saludo a Aramis que nos está acompañando y a los demás que se siguen uniendo a la sesión. Gracias por estar en este espacio con nosotros. Y bueno, retomando el tema, como les menciono, todo es cuestión de tratar de recordar lo que veíamos al exterior, ¿verdad? Cuando salimos, cuando vamos por la calle, cuando estamos en lo alto, alto, alto de un edificio y vemos hacia abajo cómo se ven las cosas, chiquitas, ¿verdad? O quienes han tenido oportunidad de viajar en avión, por ejemplo, todo se ve desde una ventana más o menos así, que tiene como una forma ovalada cuadrangular, ¿verdad? La ventana del avión, vamos a dibujarla aquí. Así. Y desde esa ventana se ven, por ejemplo, las montañas. Se ven un montón de casitas que las voy a poner nada más como puntitos. Y a lo mejor, por ejemplo, puede ser un río que cruce por la ciudad. Y más casitas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos aquí y estamos observando hacia el exterior. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos a una altura, ¿de acuerdo? Porque esta es la ventana de un avión. Entonces, lo que estamos observando realmente que parece como tamaño de hormiguita es el efecto que se logra por la distancia a la que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, no realmente estamos viendo una maqueta miniatura de la ciudad, sino que al estar más lejos todo se ve diferente, ¿verdad? Todo cambia según la perspectiva en la que vemos las cosas. Y esto lo podemos aplicar tanto al arte como a nuestra vida. Si nosotros vemos alguna situación de una manera distinta, si estamos muy cerca, muy como concentrados en esta parte, pues a lo mejor, por ejemplo, si hablamos de un problema, el problema se ve muy grande, ¿verdad? Está como que, no sé, no lo puedo solucionar, no tengo salida porque está muy grande y está muy cercano. Pero si yo me alejo un poco, trato de disipar mi mente, de buscar otras soluciones, me doy cuenta que realmente puede ser del tamaño de una pequeña hormiguita, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante y siempre me gusta como comparar este tipo de actividades que son de arte, pero que también nos sirven para nuestra vida diaria, ¿verdad? Si lo sabemos aplicar correctamente, ¿de acuerdo? Siempre buscando la mejor manera de ejemplificar esto, ¿sí? Hasta para que puedan entender un poquito mejor el ejercicio. Ya saben que si tienen dudas o comentarios, ahí me los van escribiendo por el chat. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a poner, déjenme ver con qué marcador. Tengo estos marcadores y aquí también voy a tratar de utilizarlos para cambiar un poquito de color. Voy a explicarles lo siguiente para unir tanto
la perspectiva, el punto de fuga, que vemos cosas de distancia. Y también esto tiene mucho que ver con el color. ¿Por qué? No es lo mismo ver una montaña cerquitita, que estamos sobre la montaña, parados en la montaña, caminando en ella, a diferencia de que si yo veo una montaña lejos, ¿verdad? Si está al fondo en el horizonte, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo montañas que son como que se pierden entre la niebla, vamos a dibujar aquí, siempre me encanta poner estos ríos, me gusta mucho. Entonces, imaginemos que tenemos este espacio, ¿verdad? Tenemos las montañas al fondo, tenemos el río, pero cuando tenemos estos espacios, la montaña no siempre se va a ver verde, 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 verde completamente, ¿verdad? Vale la redundancia, en verde, ¿verdad? Y a veces me río aquí sola tratando de explicarles el ejercicio, pero bueno, espero que me estén entendiendo. A lo que me refiero es a que el color a veces puede ser como pues de las hojas que tienen los árboles que están en la montaña, del zacatito, de todas las plantitas, ¿verdad? Digamos que es una montaña con mucha vegetación. Pero cuando yo la veo lejos, realmente lo que vamos a observar es algo con un color celeste, medio moradito, medio, como verde, pero opaco. ¿Sí me explico? O sea, conforme yo me voy alejando, se va perdiendo la intensidad de estas montañas. Y conforme yo me voy acercando, lo voy a hacer con este marcador. Me gustó este porque tiene como un pincelín aquí. ¿Qué pasa? Yo veo la montaña aquí lejos, pequeña, el río se va ensanchando hacia acá y conforme yo voy avanzando, puedo tener estos pequeños, por ejemplo, zacatitos que aquí cerca, miren qué grandes se ven si yo los empiezo a dibujar y a colorear, a que si yo dibujo acá unos pequeños zacatitos, ¿verdad? Incluso como puntitos nada más ejemplificando. ¿Qué pasa? Yo aquí estoy jugando con la profundidad, es decir, no necesariamente puse como un punto de fuga donde tracé líneas y así, sino que visualmente, como son figuras mucho más orgánicas, mucho más curvas y suave la línea, entonces yo tengo que tratar ahí de, por medio de la observación y del ejercicio con mis manos, voy representando estos elementos que a lo mejor si están más cerca pues se ven más grandes, ¿verdad? Incluso las plantitas que crecen a la parte lateral del río, pues no será lo mismo que si yo los pongo aquí, ¿verdad? En más pequeñito. ¿Por qué? Porque está mucho más lejos, ¿sí? Esto está en perspectiva, ¿de acuerdo? Tiene profundidad, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo esa distinción, es decir, el color juega un papel fundamental cuando yo quiero representar algo que tenga profundidad. Voy a repetirlo una vez más para que se nos quede grabado. Si está más cerca, el color va a ser más intenso, más sólido, más brillante, ¿sí? Si está más lejos, el color va a ser más suave, más opaco, como que si lo envolviera la neblina, ¿sí? Entonces, de esa manera, ya no solo estamos viendo elementos con líneas, ¿verdad? Con líneas muy geométricos, sino que ya nos pasamos a un paisaje, ¿de acuerdo? Incluso aquí, por ejemplo, voy a tratar de ponerles aquí, por ejemplo, tengo el río, tengo la montaña, que bueno, en este caso sí la voy a poner de verdecito para que se note un poco más. Tengo la montaña, intercaladas pues todas las casitas y la mancha urbana que crece y crece, ¿verdad? Pero bueno, tenemos como se distinguen pues estos a lo lejos, incluso a veces el cielo se ve como blanquito en la parte de abajo, siempre y cuando esté limpio, ¿verdad? Porque ahorita con el smog se ve un poco gris, pero ya imaginando que tenemos un cielo limpiecito, pues normalmente siempre hay una pequeña línea, una pequeña franja de nubecitas aquí, ¿de acuerdo? Entonces todos estos elementos son los que tenemos que tomar en cuenta para poder representar de la mejor manera nuestra obra artística. Como les digo, esto es algo quizá muy técnico, muy como teórico y espero que no se me hayan aburrido para poder ahora sí pasar a la segunda parte, pero que considere que sí es importante que lo sepamos, ¿no? A veces como que parece repetitivo, pero si lo podemos recordar y refrescamos nuestra memoria, pues la verdad es que nos va a ayudar muchísimo. Voy a cambiar de hoja, pero no voy a dibujar sobre esta, sino que aparte, generalmente procuro hacerles este tipo de dibujos
antes de la clase de esta manera para poder tomarme más tiempo para explicar y no llevarme demasiado tiempo al momento de dibujar. Es en una hoja de papel bond, incluso aquí creo que se ve un poquito el marcador, lo hice con, déjenme ver, aquí tengo. Lo hice con este Staedtler que me gusta mucho porque es de punta fina y la verdad es que no, casi que si se dan cuenta no mancha mucho la hoja. Entonces a lo mejor apenititas en algún otro punto donde presioné más el marcador, pero pues la verdad son bastante buenos. Entonces si tienen uno similar, este o similar también sé que hay de muchas otras más marcas, entonces si tienen uno de estos estilógrafos, si no me equivoco se le conoce así, la verdad les va a venir muy bien si quieren ya empezar a hacer como dibujo, pues como un poquito más limpiecito su dibujo, ¿sí? Entonces, vamos a lo que sigue. Aquí les he representado todos los elementos que les comentaba al inicio. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a analizar el dibujo antes de poder aplicarle color. Tenemos una casita, una casa que tiene perspectiva, si se dan cuenta el techo es inclinado y si yo imagino una línea, estas dos en algún punto se van a encontrar, ¿sí? Imaginariamente. Lo mismo la pared, si yo trazo una línea imaginaria, pues en algún punto se van a encontrar lo de arriba y lo de abajo, ¿sí? ¿Qué pasa? También tenemos, por ejemplo, estos zacatitos que les mencionaba en el ejercicio de ahorita. Estos zacatitos pues se ven enormes, ¿verdad? Si yo pongo un zacatito de estos en la parte de la casa, pues un zacatito no va a ser de 2,10 m que mide una puerta, ¿verdad? O sea, va a ser una plantita gigante, a menos de que se trate de un árbol, pero en este caso es un zacatito. Si yo tengo una flor de este tamaño, vamos a poner, incluso si ven con la tapa del marcador, es como que esta sección de color negro, y si yo la pongo junto a la ventana, pues la flor no me va a tapar toda la ventana, ¿verdad? No va a medir 40 centímetros en este caso, aunque claro que hay flores muy grandes, pero en este caso son flores de pradera. Lo que sucede es que tenemos profundidad. Esta profundidad me hace, como les mencionaba ahorita, que los elementos más cercanos se vean más grandes, ¿de acuerdo? Y la casita, como está más atrás, más pequeña. Lo mismo pasa con la montaña, lo mismo pasa con los árboles, lo mismo pasa con la cerca. Imagínense que la cerca tuviera este tamaño así realmente en una misma distancia. Imagínense, solo un postecito de la cerca es más grande que toda la casa y eso no es así. Es probablemente una cerca que si vamos por la granja y caminamos junto a ella, pues probablemente nos llegue a la cintura, ¿verdad? Pero tenemos que considerar todos estos elementos que son valiosos para tener profundidad. Es decir, como que si yo pudiera meter mi dedo y tocar la montaña, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque ya dejamos, voy a ponerles aquí otra vez, ya dejamos de hacer las casas en una sola línea, en un solo contexto, ¿sí? Tenemos como que el panorama solo aquí, la callecita, a lo mejor las divisiones, la puerta, ¿sí? Sino que empezamos a cambiar esto, que nada más es plano, es lineal, que a lo mejor sí nos sirve para pues hacer un boceto, para tener una idea, pero luego, cuando pasamos a esto, ya podemos trabajar con una profundidad y una composición mucho más enriquecida. Voy a cambiarle la hoja para que no me distorsione aquí la imagen. Pero bueno, sin alargarme mucho con la explicación, vamos a pasar al color. Si recordarán en las clases pasadas, voy a juntar varios temas porque quiero que recordemos lo que hemos estado viendo. Aquí tengo mis colores pastel, mis queridos colores pastel, que como podrán ver hay unos más desgastados que otros y eso es porque pues digamos que los uso más frecuentemente, los disfruto mucho. Así que incluso algunos me habían preguntado por la marca, es de esta marca, la pueden encontrar en realmente cualquier tienda de arte, ¿no? Si quieren más información como quiera, ahí me ponen en los comentarios y se los escribo en un ratito. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a colocar un color celeste clarito en la parte del cielo arribita de la montaña, pero no lo voy a colocar tan presionado, ¿verdad? Nada más va a ser como unos pequeños toquecitos aquí, ¿sí?
y lo voy a esparcir con mi dedito. Pueden usar también un poquito de algodón si se les facilita más para que no se manchen de color, pero saben que yo siempre prefiero trabajar con mis manitos, así que vamos allá. Con un color suave, como puede ser el celeste, que no tiene que ser todo el cielo cubierto intensamente, sino que poco a poco se vaya perdiendo. Esto también lo podemos hacer con colores de madera, con cualquiera, nada más. El punto, el objetivo aquí es poder representar con la tonalidad correcta, ¿sí? Entonces, voy a empezar a colocar, y voy a quitar un poquito de polvillo. Ok. Si se dan cuenta, cuando yo le soplo el color, pues a lo mejor se va perdiendo un poquito, pero el chiste es que esto casi que no resalte. ¿De acuerdo? Quiero que sea lo más uniforme posible. Okay. Ahí está. Voy a limpiarme un poquito. Y ahora que yo tengo como este cielo que a lo mejor en la cámara se ve un poquito más opaco de lo que yo lo tengo aquí realmente, voy a trabajar, digamos, con un cielo tranquilo, a lo mejor de una mañana temprano. Imaginémonos todo el ambiente, imaginen el viento soplando a los árboles, los pajaritos cantando, el río corriendo. Imagínense la escena. A mí me encanta siempre poder imaginarme como si yo estuviera en el paisaje, ¿de acuerdo? Y eso siempre nos inspira mucho. Y voy a empezar con un tono verde, un poquito, y le voy a agregar un poquitito de este como azulito, ¿sí? Pero poquito, porque no lo quiero verde completamente, sino que tenga este matiz, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar aquí mi color, con cuidado de no pasarme de los espacios, y hacia acá. Ok. Va a ser un color bastante suave, ¿de acuerdo? Ahorita quise trabajar con pasteles porque siento que se integran de una manera muy despacito, muy suavecita a la hoja. Pero si tienen colores de madera o crayones y quieren trabajar con ellos, adelante. Siempre me van a estar escuchando que les soplo porque se queda el polvillo y no quiero que me manche todo lo demás. Tengo la montaña aquí, incluso antes de que se me pase, tengo que colocar aquí en esta parte, y si se dan cuenta, a ver quién se acuerda, estamos trabajando con la familia de colores que se llaman fríos. Los colores fríos abarcan verde, azul y morado, y claro, sus derivados, ¿verdad? Verde oscuro, verde claro, celeste, azul marino, etc. Entonces aquí tengo yo un verde suavecito. ¿Por qué? Porque estoy trabajando pues con una montaña que está al fondo. ¿De acuerdo? Es una pequeña lomita, ni siquiera es montaña, es una lomita. Y en esa lomita yo voy a empezar a trabajar con, por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos un lago. Entonces voy a poner un azul un poco más oscuro, por ejemplo, para que se note aquí y acá. ¿De acuerdo? Y con cuidado lo voy a integrar, ¿sí? Despacito. Ahorita solo voy a trabajar con colores fríos. Posteriormente le agregaremos los colores cálidos, que si recuerdan son naranja, amarillo y rojo, ¿sí? Entonces espero que se estén dando cuenta cómo vamos conectando las clases, ¿sí? Primero vimos colores, figuras, texturas, y ahorita ya estamos como enlazando todo eso. Ahorita tengo mi borradorcito aquí que me permite como limpiar esos espacios pequeñitos. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vemos cómo la vegetación sigue avanzando, ¿de acuerdo? Se sigue acercando. Entonces, por supuesto, mientras yo voy acercándome, tengo que ir agregando colores más intensos, más vivos. ¿Por qué? Porque van a destacar, ¿verdad? Tienen que hacerse notar. Entonces yo voy a colocar aquí ligeramente y hacia abajo. Ok, tengo toda esta sección y la voy a empezar a difuminar despacito, incluso con un cotonete o un esfumino, lo que tengan en casa. Ahorita queremos aprovechar al máximo los materiales que tenemos a la mano, literalmente. Pero bueno, vamos a ir agregando poquito a poco, difuminando el color. Entonces, si nos damos cuenta cómo este tono es distinto a este, es decir, estoy trabajando en un contexto donde va a haber pequeñas variaciones.
Ahí le voy soplando, incluso ya cuando le quito el polvillo ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito más nítido. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero ir combinando y aquí es donde a partir de la mitad para abajo voy a empezar a agregar colores cálidos. Es decir, a veces los elementos que están más lejos pueden verse un poquito más con color frío. Mientras más cerca, pues puedo empezar a trabajar con colores cálidos. No es una regla obligatoria, es algo que vamos decidiendo conforme al paisaje, es decir, dependiendo del tipo de paisaje que yo estoy dibujando, pues van a ser los colores que voy a emplear, ¿verdad? Aquí un poquito de verde. El amarillo siempre me gusta complementar con el verde porque pues son tonalidades cercanas, una familia cercana en la gama donde se pueden unir bastante bien. Muy bien. Vamos agregando de la misma manera, pues tenemos que poner, por ejemplo, en este arbolito que vamos a tener por acá, yo quiero también que destaque con un color como, pues vamos a imaginar que es una especie de verde limón. Entonces, siempre mezclemos como 2 o 3 colores cuando sea posible, ¿verdad? Sin saturar el espacio y viendo que los colores combinen. Y poquito a poco lo voy a difuminar. ¿Ok? Eso es. Entonces yo voy siendo como tratando de seguir la formita del arbolito, de la casita que estoy trazando. Quito los excesos, ¿sí? Para después pintar la casita. En cuanto ya terminamos esto, la voy a dejar un ratito pendiente porque le vamos a agregar otros colores distintos. Entonces, para no confundirnos ahorita, vamos a seguir con la vegetación. Ok, vamos a ir por estos árboles de acá. Estos pues van a tener su copa bastante frondosa. ¿De acuerdo? Aquí, esto sí lo voy a pintar casi uniforme y después a darle todo el matiz y la sombra que necesitamos. Ok, entonces de manera general empiezo a colorear. Es un ejercicio bastante sencillo si se dan cuenta. Es nada más ir observando el espacio para poder representar lo que les mencionaba ahorita. Es decir, combinar e integrar los colores de la manera pues que, digamos, se represente mejor, se entienda mejor el dibujo, ¿no? La esencia que queremos transmitir. Voy a agregar un poquito de azul, y sí, azul en el verde, porque de esta manera también generamos como un poquito de sombras. Para no poner café y que no nos opaque mucho el verde, el azul también funciona muy bien. Porque el café quiero que se note muy bien en el tronquito, es algo que quiero que destaque. Entonces de esa manera ya me evito que sea muy repetitivo. Aquí y acá. Okay, donde yo creo que considero que haya sombra, ahí voy a colocar el color azul. ¿Por qué? Porque como les digo, va a poder integrarse aquí. Como se difumina, vamos a ponerlo. Y ya me da como un color un poco más enriquecido, ¿verdad? No es un verde monótono, sino que pues tiene estas ligeras variaciones en el color. Y de esa manera pues también logramos un arbolito interesante, con un color interesante. Incluso si se fijan en internet podemos encontrar un sinnúmero de catálogos de árboles, guías, con todos los tipos de vegetación que existen y en verdad que es muy fascinante y nos sirve mucho para inspirarnos al momento de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De entender cómo funciona. Vamos a quitarle un poquito el polvito. Ok. Y le voy a ir agregando el color café, pero no va a ser el café oscuro, sino que primero voy a agregar este ocre. El ocre me va a dar un pequeño de luz para que no sea pues demasiado oscuro el color, sino que pueda generar también un poquito de luz en esta parte de aquí y de acá. No nos olvidemos de las ramitas, porque el tronquito no solo llega hasta aquí, sino que extiende sus ramas hacia la parte de arriba, hasta la copa del árbol. La copa es esta parte de aquí, la cabecita del árbol, digamos. ¿De acuerdo? Y posteriormente utilizo un color marrón, un poco más oscuro, más concentradito, para estas ligeras sombras en el tronco. Y ya ven cómo se va complementando. Ya vamos dándole esta forma, digamos, donde se enriquece el color. Aquí como podrán ver ya estoy pintada, pero aquí me voy limpiando un ladito, tengo un trapito, entonces
ligeramente. El que sigue lo voy a poner con un poquito de amarillo, ¿sí? Algunas secciones nada más. Aquí y acá. Y también voy a agregar algo de naranjita, ¿sí? Para que no sea un árbol tan monótono. Si se dan cuenta cómo va cambiando, incluso ahorita que estamos en otoño, y qué precioso es cuando las hojas cambian de color, aunque no lo podemos ver tan frecuentemente, pero en algunos casos donde los podemos disfrutar es muy especial. Entonces vamos a combinar estos tres. Ya sé que se ve algo locochón el árbol, pero no se preocupen que al integrarlo va a tomar un color como cafezoso. Así lo distinguiría yo. Es decir, su hoja va a ser un poquito más opaca. ¿De acuerdo? Aquí quiero como distinguirlo de uno y de otro. Así y por acá. De acuerdo. Con cuidado de no pasarnos mucho de los espacios, pero si nos pasamos un poquito no hay problema porque igual lo podemos borrar. Ok, y si se dan cuenta, pues aquí ya tengo un árbol con un color distinto, ¿no? Incluso ya que lo difuminé, pues ahí sí le doy algo de sombras por aquí, por allá. Es decir, es algo que siempre les recuerdo es, vayan observando. Todo es por medio de la observación. Es decir, darme cuenta, a ver, me detengo un momento, miro mi dibujo o mi pintura, identifico qué es lo que me hace falta, lo que quiero transmitir, cómo lo voy a lograr y de esa manera consigo un mejor resultado, ¿sí? Y aquí mismo vuelvo a poner este color, okay, para el tronquito. Quiero que sean tronquitos alegres, tronquitos felices, entonces los voy a poner con dos colores, así. Listo, ahí tenemos ya también los arbolitos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a pintar esta cerca de aquí, pero le voy a agregar un color, va a ser como marrón rojizo para que se distinga, que no sea como café chocolatito o ocre, sino que vamos a utilizar como esta especie de siena y lo voy a colocar en esta parte de aquí. Primero en una de las caras, ¿de acuerdo? Aquí, así, de un solo trazo lineal hacia abajo. Ok, y lo puedo nada más dar una pasada. Este no lo quiero que lo difuminen mucho porque siento que si lo dejamos concentradito el color, pues se va a ver mejor. Así. Voy a combinar con un poquito de este nada más para darle luz, es decir, donde quiero que se vea como el contraste, aquí en esta cara, por acá arriba y en estos, aquí y acá, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente lo demás con el rojizo, ¿de acuerdo? Esta va a ser una maderita medio rojiza. Ok, la difumino ligeramente. Integro siempre el color, eso es importante, integrar. Si ocupo dos colores o más, integrarlos. En la medida posible, ¿verdad? Ok, entonces, si nos damos cuenta cómo no es todo de un solo color esta cerca, sino que ya tiene otros tonos que me permiten entender. Es decir, a través del color estoy trabajando profundidad. Es lo mismo que les explicaba ahorita en la primera parte del ejercicio donde nada más dibujamos. Yo estoy utilizando, aparte del volumen, que en este caso digamos que es como un rectángulo como base, y a partir de ese rectángulo yo lo hice más ancho, ¿de acuerdo? Para poder hacer como las vigas que soportan esta parte. Entonces, eso es algo importante que debemos recordar, ¿sí? Y posteriormente, pues sí, debemos recordar, completar estos espacios, ¿no? Que no nos queden como vacíos o perdidos ahí, olvidadillos, sino que los complementemos. Entonces vamos a seguir con la vegetación. Ok, y acá. Aquí va a ser más o menos un color parejo porque estamos en una zona central. Entonces no va a ser ni muy suavecito ni muy intenso todavía. Así, y por acá los arbustos. Eso es. Y lo mismo, empiezo a difuminar integrando poquito a poco el color.
Ok, como tratando de respetar en la medida de lo posible la línea guía que pusimos al inicio para el boceto, ¿verdad? Vamos a quitar el polvillito, ¿sí? Y siempre que ya hayamos puesto como nuestro color de base, ahora sí damos sombras. Cuando damos ese contraste de luz y sombras se logra un resultado mucho más detallado. Entonces, de esa manera también ya no solo es como todo parejito, sino que tiene estas pequeñas variaciones que aunque parezcan mínimas, pero que créanme, le dan como un toque especial. Incluso con el color de madera lo pueden acentuar un poco más y también se ve muy bien. Entonces yo lo voy a dar unas 2 pasaditas aquí porque el pastel siempre se pierde un poquito su intensidad al difuminarlo. Entonces quiero que sí se remarque bien. Y siempre le voy soplando para que no se quede como todo el polvillito aquí, ¿verdad? Ok. Si se dan cuenta cómo tiene estas pequeñas sombras aquí, ya me dan como ese volumen que estoy trabajando. Entonces ya no es como todo lineal, no es un solo tipo de verde, sino que tengo distintas tonalidades, ¿no? Distintas variantes. ¿Qué va a pasar con esta parte de aquí? Bueno, lo siguiente será tratar de identificar un poquito, por ejemplo, vamos a agregarle, aquí de hecho quiero hacer un algo diferente. Vamos a imaginar que esta fuera la continuación. Ok, para que no sea únicamente verde, vamos a agregarle un poquito de azul, como si fuera la continuación del río, ¿sí? O del lago que tenemos ahí al fondo. Vamos a difuminar un poquito aquí. Ok, voy a quitarle un poquito de polvillo, ahí voy. Okay. Y con mi borrador voy a delimitar estos espacios apenas que se quiten, nada más para saber limpiarlo un poquito, nada más. Aquí y por acá. Listo. Limpio como estos espacios donde no quiero que invada el color. Entonces, es nada más como para cuidar mucho los espacios, ¿no? Ok, entonces, ya que tenemos esto, vamos a darle un poquito más de intensidad al contorno de aquí, que va a ser como la orilla de esta parte. Esto es súper importante. Cuando yo empiezo a trabajar con un arroyo, por ejemplo, y tengo una parte que es como, digamos, simboliza una islita, por ejemplo, un espacio que está al límite del arroyo, yo tengo que marcarle una pequeña sombra abajo para que se entienda que está arriba del agua, ¿verdad? O a un costadito. No es como que fueran dos elementos separados que pues no se conectan de alguna manera, sino que a veces las luces y sombras también nos permiten identificar estos elementos, ¿sí? Voy a con un color, vamos a ponerle más clarito, un color verde claro. Voy a dar primero el fondo, ¿sí? Esta parte de aquí, nada más como para delimitar, ay, ya me pasé un poquito, ahí está. Para delimitar este espacio, pintamos de manera general para difuminarlo. ¿Ok? Y ahora que ya le puse como un color de base, voy a con un color más oscuro, el verde oscuro, a empezar a trazar estos zacatitos de aquí que se van a ver más grandes, ¿de acuerdo? Son como pequeños toquecitos que yo le voy a ir dando al dibujo con el color. Entonces sí nos damos cuenta cómo va cambiando, es decir, ya no tengo la continuidad aquí, sino que incluso voy poniendo los zacatitos al lateral del arroyo, ¿de acuerdo? De esta manera y aquí bordeando el poste. Incluso lo puedo extender hacia arriba. Listo. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Aquí yo voy a agregar un poquito como de amarillo. Vamos a colocarlo aquí. Y lo voy a pintar todo parejo. Todo parejo. Aquí y hacia acá.
hacia un lateral. ¿Ok? Ahora que ya tengo esta base con un poquito de verde, empiezo a darle pequeños toques aquí y por acá. ¿De acuerdo? Y finalmente lo integro. Esta es la sección que más iluminada quiero que se vea, ¿sí? Para que se distinga, para que no sea el mismo verde en todo, sino que de esta manera ya conseguimos un contraste. Ok, si se dan cuenta cómo es diferente el verde de aquí con el verde de acá, cambia bastante. Entonces, por último puedo ir agregando como estos zacatitos de igual manera por aquí. Aquí de mayor tamaño. Es como la hierba ya crecidita. Eso es. Y antes de que se me olvide, también vamos a tomar el color azul. De este lado también hay que poner el contorno de sombra, porque también estoy a la orilla. Eso es. Aquí un poco de ondas para hacer como la curva del agua, el movimiento que tiene. Y de igual manera, si puedo, pues voy a agregar también aquí algún lateral que no sea muy ancho. Eso es. Ahí está. Y nada más le doy pequeñas pasaditas con mi manito para... Listo. Ok, entonces de esta manera ya logro esta profundidad. Vamos a ponerle color a las flores. Me gusta mucho este rojo, entonces vamos a ponerlo por aquí. Así, quizá también podemos trabajar con un rosita por acá. Ok. Estas nada más van a ser como representadas de una manera bastante sencilla, ¿sí? Sin dar pétalo por pétalo, porque ahorita no van a destacar tanto. Nada más van a estar ahí como un complemento del prado, ¿verdad? Para que se entienda la idea. Y a lo mejor un poquito de moradito. Con unos pequeños toquecitos, difumino. ¿Ok? Y finalmente voy a colocar la casita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí, yo quiero por ejemplo que el techo sea de un color rojizo, entonces voy a tratar de seguir la misma línea de curva, ¿sí? Primero delimitando como todo el espacio, ¿verdad? Como contorneando el techo aquí y para acá, para saber hasta dónde voy a llegar con la pintura, ¿no? Así. Y ya posteriormente lo puedo como difuminar. Este no tiene mucha ciencia, la verdad. Ok, lo mismo voy a hacer de este lado. Una sola pasadita y también aquí, sin difuminarlo demasiado. Al ser un espacio pues angosto, yo puedo aquí borrar ligeramente para que no se sature, ¿verdad? Para que no esté como manchadita la pared del color del techo. ¿De acuerdo? Así y así. Para lo demás, voy a agregar un poquito de este color, que va a ser como una especie de ocre, como les mencionaba. Y lo ponemos en la maderita. Aquí va a ser como una especie de casita de madera, de tabloncitos de madera. Voy a empezar a trazar líneas. Esto va a ser interesante porque no lo voy a difuminar. Quiero que sí se note. ¿De acuerdo? Cuando yo lo difumino es para integrarlo, para que se pierda un poquito la intensidad. Pero en este caso, únicamente voy a dar estos pequeños trazos aquí y acá. Lo sostengo así con mi mano porque no quiero mancharlo. Arriba también, cuidando todas las esquinitas de la casa. Ok, de esa manera. Y voy a agregar un poquito del color café para dar también como algunas líneas un poquito más intensas, ¿verdad? Como más oscurecidas. Incluso algo de sombra por aquí y por acá.
Le doy una pequeña pasada, nada más como para que no se vea la línea muy fuerte aquí y hacia acá. Siempre soplo un poquito para que se quite el exceso. Aquí y acá. ¿Ok? Incluso las ventanas pues les puedo dar un contorno muy ligeramente. Y ponerle también algo de, no sé, de celeste, como que estuvieran reflejando una parte del cielo, ¿verdad? El vidrio pues es transparente, pero considerando que el cielo está al fondo, entonces incluso le voy a agregar un poquito más de celestito, solo para que se note. Okay. Hacia aquí, solo en esta parte de aquí, abajito, no tiene que ser como en todo exactamente. Ok, por aquí y por acá también. Como les digo, es todo en base a lo que vamos observando, ¿de acuerdo? La puerta, por último, vamos a tomar este color café oscuro. Va a ser una puertita también de madera. ¿De acuerdo? Algo de sombra aquí en el techito, porque recordamos que está inclinado. Entonces, el color café también nos ayuda mucho a hacer este tipo de contrastes, ¿no? De luz y sombra. Así. Y listo, ya finalmente lo pueden firmar, poner su nombre, poner fecha, lo que ustedes gusten. Y así sería como nos queda. Entonces, en resumen, lo que trabajamos hoy es el volumen, ¿de acuerdo? Cuál está lejos, cuál está cerca. También trabajamos el color, es decir, no es lo mismo que yo ponga un color brillante adelante, aquí yo ponga un color más suave o más matizado en la parte de atrás, ¿verdad? Tengo aquí como que identificar también, pues, digamos, por ejemplo, cómo va cambiando la dimensión del zacatito, cómo va a ir la posición de la casa, es decir, tiene como este sentido inclinado, o si yo quiero hacer una casa de frente o de perfil, ya todo depende de lo que quieran representar ustedes, ¿verdad? Entonces, déjenme nada más, voy a dar la vuelta a mi cámara. Ahí voy, chicos, déjenme nada más, voy a agarrar aquí, que lo tengo en el soporte. Listo, ahí está. Entonces, como ven, la clase de hoy más que nada fue explicativa para que después ustedes lo puedan aplicar en sus casas. Ahí estuve tratando de ver si alguien más tenía alguna pregunta. Pero bueno, espero también que nos visiten en la página de El Taller del Colibrí. Es un proyecto artístico que he venido desarrollando ya desde hace 3 años. De hecho, hace poquito estuvimos de aniversario y la verdad ha sido una experiencia fascinante, hemos aprendido muchísimo, hemos ido creciendo poquito a poco y sobre todo buscando mejores estrategias para traerles de la mejor manera el material que queremos compartir con ustedes para seguir haciendo comunidad. Más que nada ahora que pues ya ven que todos estamos en casa, entonces necesitamos precisamente seguir en contacto, ¿de acuerdo? Seguir compartiendo, seguir platicando, apoyándonos mutuamente, aprendiendo juntos. Y bueno, que tengan una bonita semana, cuídense mucho, quédense en casa, por favor. Seguimos con los cuidados y las recomendaciones, ya saben, de las autoridades. Gracias a Cultura San Pedro por este espacio. No olviden, como les digo otra vez, visítenos en El Taller del Colibrí. Ahí, como les digo, todas las semanas tenemos actividades de distintos tipos para toda la familia, entonces no dejen de darse una vueltita por allá. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.